11 cosas que los estoicos eliminan de su vida en silencio para vivir mejor. A lo largo de la vida, acumulamos hábitos, creencias y pensamientos que muchas veces nos limitan sin que nos demos cuenta. Algunos de ellos nos fueron impuestos por la sociedad, otros los hemos adoptado sin cuestionarlos, y muchos simplemente persisten porque nunca hemos reflexionado sobre su impacto en nuestra existencia. Pero, ¿qué pasaría si aprendiéramos a identificarlos y eliminarlos en silencio? El estoicismo, una de las filosofías más antiguas y poderosas de la historia, nos enseña a vivir con serenidad, desapego y autocontrol. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad no radica en controlar el mundo exterior, sino en aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Su filosofía, basada en la aceptación de la realidad y el dominio de las emociones, sigue siendo aplicable hoy en día y puede ayudarnos a vivir con mayor claridad y propósito. Eliminar lo innecesario no significa renunciar a todo, sino deshacernos de aquello que nos impide avanzar. Muchas veces nos aferramos a preocupaciones, expectativas y emociones tóxicas que nos consumimos. Nos llenamos de metas impuestas, de la necesidad de aprobación y de la constante comparación con los demás. Estos hábitos nos roban energía y nos alejan de lo que realmente importa. Pequeños cambios en nuestra mentalidad pueden llevarnos a una transformación profunda. Al adoptar una perspectiva estoica, aprendemos a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no, evitando así el desgaste innecesario. En este recorrido, exploraremos las cosas que los estoicos eliminan en el silencio de sus vidas, no porque sean insignificantes, sino porque su ausencia nos permite vivir con más paz, claridad y fortaleza. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de la vida que realmente queremos vivir. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, a cuestionar nuestras creencias y a soltar lo que no nos sirve. No se trata de hacer cambios drásticos de un día para otro, sino de aprender a soltar, poco a poco, todo aquello que limita nuestro crecimiento. Con esto en mente, comenzamos con el primer aspecto que debemos eliminar para acercarnos a una vida más plena: las metas innecesarias y la trampa de la productividad sin sentido. La filosofía estoica y el control de la mente. El estoicismo es una de las filosofías más antiguas y poderosas que el ser humano ha desarrollado. Surgió en la antigua Grecia alrededor del siglo III antes de nuestra era, con Zenón de Sitio como su principal fundador, y posteriormente fue adoptado por figuras icónicas como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Su enseñanza principal gira en torno a una idea fundamental: no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. En la actualidad, esta filosofía sigue siendo más relevante que nunca. Vivimos en una era donde la sobrecarga de información, las preocupaciones constantes y la presión social nos llevan a un estado de ansiedad e insatisfacción. El estoicismo nos ofrece un camino diferente, basado en la aceptación, la resiliencia y el control de nuestra mente. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la dicotomía del control. Los estoicos dividen la realidad en dos categorías: lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. En el primer grupo se encuentran nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. En el segundo, todo lo demás: el clima, la economía, la opinión de los demás e incluso el comportamiento de otras personas. Al centrarnos solo en lo que sí podemos controlar, reducimos el estrés y evitamos la frustración innecesaria. Además, el estoicismo nos enseña a diferenciar entre las emociones externas y el dominio interno. Las emociones como el miedo, la ira o la tristeza son naturales, pero no debemos permitir que nos gobiernen. Un estoico no busca eliminar sus emociones, sino comprenderlas y manejarlas con sabiduría. No es lo que sucede lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de ello. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los eventos, los estoicos practican la autodisciplina y la reflexión. Cuando algo inesperado sucede, en vez de dejarnos arrastrar por la emoción del momento, podemos detenernos y preguntarnos: ¿esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, entonces lo mejor que podemos hacer es aceptar la situación y seguir adelante. El control de la mente
es un pilar fundamental para vivir con serenidad. Si aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, dejaremos de sentirnos víctimas de las circunstancias y nos convertiremos en dueños de nuestra vida. Con este fundamento claro, pasemos al primer aspecto práctico en el que debemos aplicar esta filosofía: las metas innecesarias y la trampa de la productividad sin sentido. Dejar atrás el resentimiento hacia quienes nos han herido. El resentimiento es una de las emociones más destructivas que podemos cargar a lo largo de nuestra vida. Aferrarnos al pasado, revivir constantemente las heridas y alimentar el rencor solo nos hace prisioneros de un sufrimiento innecesario. Lo que alguien nos hizo en el pasado puede haber sido injusto, doloroso o incluso inaceptable. Pero, ¿de qué sirve seguir arrastrando ese peso? Los estoicos entendían que el resentimiento es una forma de esclavitud mental. Cuando permitimos que las acciones de los demás definan nuestras emociones y pensamientos, les estamos cediendo el control sobre nuestra paz interior. Epicteto lo resumió en una frase contundente: si alguien te irrita, date cuenta de que es tu juicio el que te irrita, no la persona en sí. Esto significa que no son las acciones de los demás las que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Para los estoicos, la indiferencia ante las ofensas es una herramienta clave para la libertad emocional. Esto no significa que debamos aceptar el abuso o permitir que nos lastimen repetidamente, sino que debemos aprender a no cargar con el peso emocional de las acciones de otros. Marco Aurelio aconsejaba recordar que cada persona actúa de acuerdo con su nivel de comprensión y desarrollo. Si alguien nos ha herido, es posible que lo haya hecho por ignorancia, impulsividad o sus propios conflictos internos. En lugar de responder con rencor, el estoicismo nos invita a practicar la comprensión y el desapego. Pero, ¿cómo podemos soltar el resentimiento en la práctica? Aceptar lo que pasó sin resistirse. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Aceptar que ocurrió y reconocer que el dolor es parte del proceso de crecimiento nos ayuda a avanzar. Practica la reinterpretación de los eventos. En lugar de ver la ofensa como un daño irreparable, podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? Liberarnos del deseo de venganza. La venganza solo prolonga el sufrimiento. Enfocarnos en nuestro propio bienestar y en nuestro crecimiento es la mejor manera de superar cualquier agravio. Vivir en el presente. Cada vez que revivimos el pasado, nos alejamos de la oportunidad de disfrutar el ahora. El estoicismo nos enseña que la única realidad sobre la que tenemos control es el momento presente. Soltar el resentimiento no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Nos libera de la prisión mental en la que nosotros mismos nos hemos encerrado y nos permite avanzar sin cargas innecesarias. Evitar elevar la voz en momentos de tensión. Cuando nos encontramos en una discusión o en una situación de conflicto, la reacción más común es subir el tono de voz. Parece un instinto natural. Queremos ser escuchados, queremos que nuestro punto de vista prevalezca, y en el calor del momento, la intensidad se apodera de nuestras palabras. Sin embargo, gritar no solo no resuelve el problema, sino que lo empeora, aumentando la tensión y cerrando cualquier posibilidad de entendimiento. Los estoicos entendían que el verdadero dominio propio se refleja en la calma ante la adversidad. Marco Aurelio dijo que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, lo que implica que, ante una provocación, mantener la serenidad es la respuesta más poderosa. Elevar la voz es un reflejo de pérdida de control, mientras que hablar con calma y firmeza demuestra seguridad y claridad mental. El tono de voz que utilizamos en una discusión no solo influye en el resultado de la conversación, sino también en la percepción que los demás tienen de nosotros. Alguien que grita proyecta inseguridad y desesperación, mientras que quien habla con serenidad proyecta confianza y dominio de la situación. Pero, ¿cómo podemos entrenarnos para evitar este impulso y mantener el control incluso en momentos de tensión? Tomar conciencia antes de reaccionar. Cuando sientas que la rabia empieza a subir, detente un instante y respira profundo. Pregúntate: ¿qué lograré si grito? ¿Esta reacción me beneficiará realmente? Hablar más despacio y con firmeza. En lugar de elevar la voz,
Modera el ritmo y la intensidad de tus palabras. Esto no solo te hará parecer más sereno, sino que obligará a la otra persona a bajar su propio tono para escucharte. Practica la pausa. No tienes que responder inmediatamente. Tómate un momento para reflexionar antes de contestar. La pausa demuestra control y evita que te dejes llevar por la emoción del momento. Recuerda que la calma desarma la agresión. Si alguien te grita y tú respondes con tranquilidad, es probable que su furia se reduzca. El conflicto solo se intensifica cuando ambas partes reaccionan con el mismo nivel de agresividad. El autocontrol es una de las cualidades más valiosas que podemos desarrollar. No siempre podemos controlar lo que nos dicen o cómo nos tratan, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Y en esa elección encontramos nuestra verdadera fortaleza. No compartir en exceso. La importancia de la discreción. En un mundo donde la sobreexposición se ha convertido en la norma, muchas personas sienten la necesidad de compartir cada aspecto de su vida. Desde momentos personales hasta logros, fracasos y emociones, todo parece destinado a ser publicado, comentado y validado por los demás. Sin embargo, los estoicos entendían que la discreción es una forma de poder. Exponer en exceso nuestra vida privada nos hace vulnerables. Cuanto más compartimos, más nos exponen a la opinión, la crítica y la interferencia de los demás. Marco Aurelio aconsejaba actuar con prudencia y no revelar más de lo necesario, pues la vida privada es un tesoro que debe protegerse. Alguien que habla demasiado sobre sus planos, sus problemas o sus emociones, pierde el control sobre su propia narrativa. La mesura y el autocontrol son principios fundamentales del estoicismo. No se trata de vivir en el hermetismo total, sino de aprender a compartir solo con quienes realmente lo merecen. No todas las personas a nuestro alrededor tienen buenas intenciones, y lo que contamos puede ser utilizado en nuestra contra o distorsionado con el tiempo. Pero, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre la apertura y la vulnerabilidad innecesaria? Elige con cuidado a quién le compartes tu vida. No todas las personas son dignas de conocer tus pensamientos más profundos o tus planos personales. Filtra con quién te abres y asegúrate de que sea alguien de confianza. No hables de tus aviones antes de ejecutarlos. Muchas veces, compartir nuestras metas antes de lograrlas nos hace perder la motivación o atraer interferencias externas. Los estoicos preferían actuar primero y hablar después. Aprende a valorar el silencio. No necesitas explicar cada decisión ni justificar cada acción. Quienes te rodean no tienen por qué saberlo todo sobre ti. Diferencia entre compartir y exponerse. No es lo mismo hablar de un aprendizaje personal que divulgar detalles íntimos de la vida privada. La sabiduría está en encontrar el punto medio. Ser discreto no es sinónimo de ser distante o antisocial. Es una señal de madurez, seguridad y respeto por uno mismo. Cuanto menos información innecesaria pongamos en manos ajenas, más control tendremos sobre nuestra vida. Evitar la comparación constante con los demás. Desde pequeños, aprendemos a medir nuestro valor en función de lo que tienen o logran los demás. La sociedad nos empuja a competir, a evaluar nuestro éxito con base en estándares externos y sentirnos insuficientes si alguien parece estar un paso adelante. Sin embargo, los estoicos entendían que compararnos constantemente con otros es una de las trampas más grandes de la insatisfacción. Epicteto decía, no desprecies lo que tienes por desear lo que no tienes. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta en comparación con los demás, dejamos de ver lo que ya poseemos. En lugar de valorar nuestras propias fortalezas y avances, nos obsesionamos con lo que otros han logrado, cayendo en un ciclo de envidia y frustración. Los estoicos practicaban un enfoque diferente, el crecimiento personal, sin mirar a los costados. No importa lo que los demás estén haciendo, lo único que realmente importa es cómo estamos evolucionando con respecto a nuestra mejor versión de ayer. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo y sus propias circunstancias. Compararnos es injusto porque nunca partimos desde el mismo punto. Pero, ¿cómo podemos entrenarnos para dejar de caer en esta trampa? Cambia la comparación por la inspiración. En lugar de sentir envidia por el éxito de los demás,
Úsalo como una fuente de aprendizaje. Observa qué puedes mejorar en ti mismo sin necesidad de desear la vida de otra persona. Mide tu progreso con base en ti mismo. Pregúntate, ¿soy mejor que ayer? ¿Estoy avanzando en mis propios términos? Enfócate en lo que realmente puedes cambiar. Practica la gratitud. Cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre las cosas buenas que ya tienes en tu vida. Cuando aprecias lo que tienes, disminuye la necesidad de compararte. Limite la exposición a redes sociales. Muchas veces, la comparación surge de lo que vemos en Internet. Recuerda que la mayoría de las personas solo muestran su mejor versión, no sus luchas ni sus fracasos. Dejar de compararnos nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento y bienestar. La única competencia que realmente vale la pena es con nosotros mismos. La búsqueda de aprobación externa y su efecto en la felicidad. Desde siempre, los seres humanos han buscado la aprobación de los demás. Es una tendencia natural, pues en el pasado nuestra supervivencia dependía de la aceptación del grupo. Sin embargo, en la actualidad, esta necesidad de validación se ha convertido en una trampa emocional que nos vuelve vulnerables. Los estoicos entendían que depender de la opinión de los demás es una forma de esclavitud. Epicteto afirmaba que si basamos nuestra felicidad en lo que los demás piensan de nosotros, nunca seremos realmente libres. Cuando vivimos para ser aceptados, dejamos que nuestras acciones, pensamientos e incluso emociones sean dictadas por el juicio ajeno. El problema es que la aprobación externa es inestable. Hoy podemos recibir elogios y mañana críticas. Si nuestra felicidad depende de esto, estaremos en un estado constante de incertidumbre y ansiedad. Para los estoicos, la verdadera fortaleza radica en la independencia emocional. La clave es aprender a valorar nuestra propia opinión por encima de la de los demás. Pero, ¿cómo podemos entrenarnos para depender menos de la validación externa? Define tus propios valores. Si tienes claridad sobre lo que realmente importa para ti, las opiniones ajenas perderán poder sobre tu vida. Pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis principios o solo para agradar a los demás? Acepta que no puedes gustarle a todo el mundo. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique. Intentar complacer a todos es un desgaste innecesario. Evalúa la fuente de la crítica. No todas las opiniones merecen tu atención. Si un comentario viene de alguien que no respeta tus valores, ¿por qué deberías darle importancia? Reflexiona antes de reaccionar. Cuando recibas una crítica, pregúntate si realmente aporta valor o si solo es una distracción. La mayoría de los juicios externos son irrelevantes para nuestro crecimiento. La independencia emocional no significa ignorar todas las opiniones, sino distinguir cuáles realmente merecen nuestra atención y cuáles no. Aprender a confiar en nuestro propio criterio es la clave para una vida más libre y auténtica. Uso consciente de las redes sociales. Las redes sociales se han transformado de la manera en que nos comunicamos, nos informamos y nos relacionamos con el mundo. Nos permiten estar conectados en todo momento, acceder a contenido ilimitado y compartir nuestras vidas con facilidad. Sin embargo, también han generado una serie de problemas emocionales y psicológicos que afectan nuestra paz mental. Para los estoicos, la distracción es uno de los mayores enemigos de la claridad y la tranquilidad. El exceso de información, la comparación constante y la dependencia del reconocimiento digital nos alejan de la verdadera introspección. Marco Aurelio aconsejaba enfocarnos en lo esencial y evitar el ruido innecesario. Si los antiguos filósofos vivieran en la actualidad, seguramente nos invitarían a preguntarnos, ¿estoy usando la tecnología a mi favor o me está controlando? El problema de las redes sociales es que han sido diseñados para captar nuestra atención el mayor tiempo posible. Cada notificación, cada me gusta y cada comentario activan el sistema de recompensa de nuestro cerebro, generando una sensación de placer momentáneo. Sin embargo, este ciclo puede volverse adictivo, llevándonos a consumir contenido sin control y buscando constantemente validación externa. Para tener un uso más consciente de las redes sociales, podemos aplicar estos principios estoicos. Establecer límites de tiempo. No es necesario estar todo el día revisando redes. Fijar horarios específicos para su uso ayuda a evitar la distracción constante.
Evite comparaciones innecesarias. Recuerda que la mayoría de las personas solo comparten los mejores momentos de su vida, no sus luchas ni sus fracasos. No caigas en la trampa de medir tu felicidad con base en lo que ves en línea. Hacer pausas digitales. Dedica momentos del día sin pantallas. Caminar, meditar o leer un libro son actividades que fortalecen la concentración y reducen la ansiedad. Reflexionar antes de publicar. ¿Realmente necesitas compartir cada detalle de tu vida? Practicar la discreción te permitirá tener una relación más saludable con la tecnología. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil si sabemos utilizarlas con moderación, pero si permitimos que nos controlemos, pueden convertirse en una fuente de estrés, ansiedad y dependencia. La clave está en el equilibrio. Abandonar las expectativas irreales sobre la vida y las personas. Las expectativas son una de las principales fuentes de frustración en la vida. Esperamos que las cosas sucedan de cierta manera, que las personas actúen como deseamos y que la vida nos recompense por nuestro esfuerzo. Sin embargo, cuando la realidad no cumple con esas expectativas, nos sentimos decepcionados, traicionados y en muchos casos enojados. Los estoicos comprendían que la clave para vivir en paz es aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Epicteto dijo: no esperes que los eventos sucedan como deseas, acéptalos como realmente ocurre y así estarás en paz. Este principio nos enseña a soltar la ilusión del control sobre factores externos y enfocarnos únicamente en aquello que sí podemos manejar. Las expectativas irreales nos afectan de diferentes maneras. Esperamos que las personas actúen como creemos que deberían. Nos decepcionamos cuando alguien no responde de la forma que queremos, sin considerar que cada persona tiene su propia manera de pensar y actuar. Creemos que la vida será justa y que todo saldrá como lo planeamos. Pero la realidad es que la vida es incierta y no sigue un guión perfecto. El estoicismo nos invita a adaptarnos en lugar de resistirnos. Pensamos que nuestra felicidad dependerá de lograr ciertos objetivos. Nos decimos: seré feliz cuando consiga este trabajo, cuando tenga esta relación o cuando alcance esta meta, pero la felicidad no está en el futuro, sino en nuestra capacidad de vivir el presente con aceptación. Para entrenarnos en la aceptación estoica y soltar expectativas irreales, podemos aplicar estos ejercicios, distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. Pregúntate: ¿esto depende de mí o está fuera de mi alcance? Si no puedes cambiarlo, no tiene sentido aferrarte a una expectativa sobre ello. Aceptar a las personas como son, no como quisiéramos que fueran. En lugar de frustrarte porque alguien no actúa como esperabas, practica la comprensión y el desapego. Ver la vida como un flujo de cambios constantes. Nada es permanente y nada está garantizado. Adaptarse a las circunstancias sin resistencia nos permite vivir con menos ansiedad. Centrarse en el presente en lugar de esperar un futuro ideal. En vez de condicionar tu felicidad a una meta futura, aprende a disfrutar lo que ya tienes hoy. Abandonar las expectativas irreales nos libera del sufrimiento innecesario. Nos permite aceptar la vida y a las personas tal como son, sin que la decepción y la frustración nos afecten emocionalmente. La serenidad se encuentra en la aceptación, no en la resistencia. Modificar comportamientos dañinos en nuestras relaciones. Las relaciones humanas son una de las mayores fuentes de felicidad y al mismo tiempo de conflicto. A menudo, el ego, el orgullo y la falta de control emocional nos llevan a actuar de manera impulsiva, dañando nuestras conexiones con los demás. Sin darnos cuenta, adoptamos comportamientos que alejan a las personas en lugar de fortalecer los lazos. Los estoicos comprendían que la clave para relaciones sanas no está en cambiar a los demás, sino en modificar nuestra propia actitud. Séneca dijo: no podemos cambiar a los vientos, pero sí ajustar nuestras velas. En lugar de esperar que las personas sean como queremos, debemos aprender a gestionar nuestras reacciones y actuar con paciencia y madurez. El orgullo y la necesidad de tener la razón pueden ser destructivos. Muchas discusiones y conflictos en las relaciones surgen porque ninguno de los involucrados quiere ceder o admitir un error. Sin embargo, ¿de qué sirve ganar una discusión si perdemos la conexión con la otra persona? A veces es más sabio mantener la paz que probar un punto.
El estoicismo nos enseña a cultivar la paciencia y la empatía en nuestras interacciones. Cuando comprendemos que cada persona tiene sus propios desafíos y formas de pensar, nos volvemos más comprensivos y menos reactivos. La verdadera fortaleza no está en responder con dureza, sino en mantener la calma incluso cuando los demás pierden la suya. Algunos principios estoicos para mejorar nuestras relaciones incluyen: practica la escucha activa. En lugar de enfocarte en lo que vas a responder, presta atención real a lo que la otra persona está diciendo. Evitar reaccionar impulsivamente. Antes de responder en un momento de tensión, pausa y pregúntate si tus palabras sumarán o empeorarán la situación. Aceptar que no podemos controlar a los demás. En lugar de frustrarte porque alguien no actúa como deseas, céntrate en gestionar tu propia actitud. Cultivar la paciencia. No todos reaccionan como nosotros, ni tenemos la misma perspectiva. Ser tolerante con las diferencias fortalece las relaciones. Modificar estos comportamientos no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino que también nos libera de conflictos innecesarios. Actuar con madurez y respeto nos ayuda a construir conexiones más sólidas y duraderas. Evitar la participación en chismes y conversaciones negativas. El chisme es una de las formas más comunes de distracción y desgaste emocional. Hablar sobre la vida de los demás, juzgar sus decisiones o difundir información no verificada puede parecer inofensivo, pero en realidad refleja una mente inquieta e insegura. Los estoicos entendían que gastar energía en este tipo de conversaciones no aporta valor ni crecimiento personal. Séneca advertía sobre la importancia de enfocar nuestra atención en lo que realmente podemos controlar, nosotros mismos. Cuando participamos en chismes, estamos desviando nuestra energía de nuestro propio desarrollo y depositándola en asuntos ajenos que no nos compiten. La persona que se preocupa demasiado por la vida de los demás descuida la suya propia. El chisme también fomenta la desconfianza. Quien habla mal de otros en su ausencia, seguramente hará lo mismo con nosotros cuando no estemos presentes. Además, participar en conversaciones negativas alimenta un círculo vicioso de toxicidad, donde en lugar de buscar soluciones o mejorar, nos enfocamos en señalar defectos y errores ajenos. Para practicar el enfoque estoico y evitar caer en estos hábitos destructivos, podemos aplicar los siguientes principios. Practicar la autorreflexión antes de hablar. Antes de comentar sobre alguien más, pregúntate si lo que vas a decir aporta valor o simplemente alimenta el morbo. Aprender a escuchar más y hablar menos. Las personas sabias observan y analizan antes de opinar. Escuchar con atención nos ayuda a desarrollar empatía y comprensión en lugar de juzgar. Enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Si sentimos la necesidad de hablar de los demás, puede ser una señal de que no estamos dedicando suficiente tiempo a nuestra propia evolución. Invierte tu energía en mejorar en lugar de criticar. Alejar de ambientes tóxicos. Si un grupo de personas se dedica constantemente a los chismes y la negatividad, considera si realmente quieres formar parte de ese entorno. Hablar menos de los demás y más de nuestras propias metas y valores nos permite vivir con mayor paz y enfoque. La mente que no se distrae en asuntos ajenos es una mente que avanza con claridad y propósito. La importancia de la autodisciplina en el día a día. La autodisciplina es la base del carácter fuerte y la clave para una vida equilibrada. Mientras muchos buscan la motivación como un impulso para actuar, los estoicos entendían que lo verdaderamente valioso es el hábito de la constancia, pues la motivación es temporal, pero la autodisciplina es permanente. Marco Aurelio decía: si algo parece difícil, no lo evites, sino cuestiónate por qué crees que lo es. El esfuerzo es una herramienta de crecimiento, no una carga. Cada vez que nos comprometemos con una meta y seguimos adelante a pesar de los obstáculos, fortalecemos nuestra capacidad de resistencia y autodominio. En un mundo lleno de distracciones, desarrollar la autodisciplina se ha vuelto un desafío. Las redes sociales, el entretenimiento inmediato y la procrastinación nos alejan de nuestros objetivos, haciéndonos perder tiempo valioso. Para los estoicos, evitar la distracción y enfocarse en lo esencial era una prioridad. Para desarrollar hábitos sólidos y mantener la autodisciplina en la vida diaria,
podemos aplicar las siguientes estrategias. Definir objetivos claros. Saber qué queremos lograr nos permite actuar con propósito. Tener metas bien establecidas nos ayuda a evitar la dispersión. Practicar la constancia antes que la perfección. No se trata de hacer todo a la perfección, sino de mantener la acción constante. Incluso pequeños avances diarios generan grandes resultados a largo plazo. Eliminar distracciones innecesarias. Identifica qué hábitos o actividades te alejan de tus objetivos y limita el tiempo que dedica a ellos. Aplique la regla del sacrificio. Todo logro requiere renunciar a algo. Si quieres mejorar tu vida, debes estar dispuesto a soltar comodidades que te impidan avanzar. La autodisciplina no solo nos hace más eficientes, sino que nos permite tomar el control de nuestra propia vida. Cuando dejamos de depender de la motivación externa y aprendemos a actuar por compromiso propio, alcanzamos un nivel de fortaleza que nos lleva al éxito. Aprender a soltar el miedo al futuro. El miedo al futuro es una de las preocupaciones más comunes en la vida humana. Nos atormentamos pensando en lo que podría salir mal, en los obstáculos que podríamos enfrentar y en las incertidumbres que aún no han ocurrido. Este tipo de ansiedad nos aleja del presente y nos sumerge en un estado constante de inquietud. Los estoicos entendían que la incertidumbre es parte natural de la existencia. Marco Aurelio dijo: no pierdas el tiempo pensando en lo que vendrá, enfócate en el presente y haz lo mejor que puedas con lo que tienes. El futuro es incontrolable y se preocupa por él solo genera sufrimiento innecesario. El miedo a lo desconocido proviene del deseo de control. Queremos garantías, estabilidad y seguridad absoluta. Pero la realidad es que la vida es un flujo constante de cambios. En lugar de temer lo que vendrá, los estoicos practicaban la aceptación y la preparación mental. No se trata de ignorar el futuro, sino de entender que la mejor manera de enfrentarlo es fortaleciendo la mente en el presente. Para manejar el miedo al futuro y reducir la ansiedad, podemos aplicar estas estrategias estoicas. Enfocarse en el presente. La única realidad sobre la que tenemos control es el ahora. Cada vez que te sorprendes preocupándote por el futuro, regresa a lo que puedes hacer en este momento. Practicar la premeditatio malorum. Los estoicos utilizaban esta técnica para imaginar los peores escenarios posibles y prepararse mentalmente para ellos. Cuando enfrentamos nuestros miedos con anticipación, pierden su poder sobre nosotros. Aceptar la incertidumbre como parte de la vida. Nada está garantizado, pero eso no significa que el futuro sea negativo. En lugar de resistirte al cambio, aprende a fluir con él. Fortalecer la resiliencia. Enfrentar desafíos pasados nos ha hecho más fuertes. Recuerda que, al igual que antes, podrás manejar cualquier obstáculo que surja. Soltar el miedo al futuro nos permite vivir con más calma y claridad. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, liberamos nuestra energía para disfrutar el presente y construir un mejor mañana. Renunciar al perfeccionismo y aceptar la imperfección. El perfeccionismo es una de las mayores trampas mentales que nos impiden avanzar. Nos convencemos de que si algo no es perfecto, no vale la pena hacerlo. Nos paralizamos por el miedo a cometer errores o a no cumplir con expectativas imposibles, olvidando que la acción imperfecta es siempre mejor que la inacción. Los estoicos comprendían que la perfección es una ilusión. Séneca decía: errar es humano, pero perseverar en el error es necesidad. No se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos y seguir adelante. La vida no exige perfección, sino progreso constante. El problema del perfeccionismo es que nos roba la capacidad de disfrutar el proceso. En lugar de valorar el aprendizaje y la evolución, nos enfocamos en la meta inalcanzable de hacerlo todo sin fallas. Esto genera estrés, ansiedad y en muchos casos nos impide siquiera intentarlo. El miedo al fracaso nos frena más que el fracaso mismo. Para soltar la necesidad de que todo sea perfecto y avanzar con mayor libertad, podemos aplicar estas estrategias estoicas. Aceptar que los errores son parte del crecimiento. Nadie nace sabiendo todo. Cada error es una oportunidad para mejorar. Centrarse en el progreso, no en la perfección. Pregúntate: ¿estoy avanzando
aunque sea poco a poco. Si la respuesta es sí, entonces vas en la dirección correcta. Eliminar el miedo al juicio externo. Muchas veces buscamos la perfección porque tememos lo que otros dirán, pero la opinión ajena no define nuestro valor. Actuar sin esperar condiciones ideales. No esperes el momento perfecto para empezar algo. Empieza con lo que tienes y mejora en el camino. Renunciar al perfeccionismo no significa conformarse con la mediocridad. Significa entender que la verdadera excelencia proviene de la práctica, la experiencia y la capacidad de adaptarse a la realidad sin temor al error. La paciencia como herramienta para una vida plena. Vivimos en una era donde todo ocurre a gran velocidad. Las redes sociales, la inmediatez de la tecnología y la cultura del consumo rápido han debilitado nuestra capacidad de esperar. Nos impacientamos cuando algo no sucede de inmediato y buscamos soluciones instantáneas sin permitir que los procesos naturales sigan su curso. Los estoicos comprendían que la paciencia es una de las mayores virtudes para alcanzar la tranquilidad y el éxito. Epicteto afirmaba que la impaciencia solo genera sufrimiento, pues nos lleva a desear que la realidad sea diferente a lo que es. En lugar de luchar contra lo que no podemos apresurar, debemos aprender a confiar en el tiempo y en la sabiduría de la espera. La paciencia y la resiliencia están profundamente conectadas. Quien sabe esperar, también sabe resistir. La impaciencia nos hace reaccionar de manera impulsiva, tomar malas decisiones y vivir con estrés constante. Por el contrario, la paciencia nos permite observar, reflexionar y actuar en el momento adecuado sin ansiedad ni desesperación. Para cultivar la paciencia y aplicarla en nuestra vida diaria, podemos practicar estos principios estoicos. Aceptar que todo tiene su propio ritmo. No todo depende de nosotros, y algunos procesos necesitan tiempo para desarrollarse. Forzar algo solo genera frustración. Practicar la tolerancia ante los contratiempos. En lugar de enojarte cuando algo no sale como planeabas, pregunta: ¿realmente es tan grave? ¿Vale la pena perder mi paz por esto? Entrenar la mente para reaccionar con calma. Ante una situación que ponga a prueba tu paciencia, tómate un momento para respirar y analizar antes de actuar. Aceptar que el crecimiento personal es un proceso lento. No podemos cambiar de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. La paciencia no es pasividad, sino sabiduría. Es la capacidad de entender que todo tiene su momento y que la prisa solo nos aleja de la verdadera paz mental. El arte de la renuncia y la simplicidad. En un mundo obsesionado con el consumo y la acumulación, aprender a renunciar a lo innecesario es un acto de verdadera libertad. Creemos que mientras más poseemos, más felices seremos, pero los estoicos enseñaron que la verdadera paz no proviene de la cantidad de cosas que tenemos, sino de lo poco que necesitamos para estar en equilibrio. El minimalismo estoico no solo se aplica a lo material, sino también a lo mental. Acumulamos preocupaciones, expectativas y deseos que nos saturan emocionalmente. Marco Aurelio aconsejaba: muy poco es necesario para vivir una vida feliz. Cuando nos deshacemos de lo superfluo, dejamos espacio para lo realmente valioso. El desapego no significa renunciar a todo, sino aprender a valorar lo esencial y no depender de lo que está fuera de nuestro control. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a querer más dinero, más reconocimiento, más posesiones. Pero en realidad, el deseo sin límites solo genera insatisfacción. Para aplicar el arte de la renuncia y la simplicidad en la vida cotidiana, podemos practicar estos principios estoicos. Evaluar qué es realmente necesario. Pregúntate: ¿esto aporta valor a mi vida o solo ocupa espacio físico o mental? Despréndete de lo que no contribuye a tu bienestar. Reduzca la dependencia del consumo. No necesitas el último modelo de algo ni más objetos para sentirte completo. La felicidad no se encuentra en lo que compras, sino en cómo vives. Practicar el desapego emocional. No te refieres a expectativas, a personas o a situaciones que no puedes controlar. Aprender a soltar es una de las mayores formas de libertad. Simplifica la vida diaria. Tener menos distracciones, menos compromisos innecesarios y menos obligaciones autoimpuestas
permite vivir con más tranquilidad y enfoque. Cuando aprendemos a renunciar a lo que no es esencial, descubrimos que la simplicidad no es pobreza, sino riqueza en su forma más pura. Una vida ligera, libre y centrada en lo que realmente importa. La fuerza del silencio y la reflexión. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Estamos rodeados de estímulos, conversaciones, información y distracciones que dificultan la conexión con nosotros mismos. Sin embargo, los estoicos comprendían que el silencio no es vacío, sino una herramienta poderosa para la claridad mental y el crecimiento personal. El filósofo Epicteto decía: el silencio no solo es ausencia de palabras, sino el espacio donde la mente puede encontrar la verdad. Tomarnos momentos de reflexión nos permite analizar nuestras acciones, emociones y pensamientos sin distracciones externas. En la actualidad, pocas personas dedican tiempo a la introspección, lo que las lleva a actuar de forma impulsiva, sin comprender sus verdaderos deseos y necesidades. El silencio también nos ayuda a evitar el ruido innecesario de las opiniones externas. Muchas veces, buscamos respuestas en el mundo cuando en realidad las mejores soluciones están dentro de nosotros. La reflexión nos permite tomar decisiones con mayor sabiduría y evitar reacciones impulsivas. Para cultivar la fuerza del silencio y la reflexión en la vida cotidiana, podemos aplicar estas estrategias estoicas. Dedicar tiempo a la introspección diaria. Puede ser al despertar, antes de dormir o en algún momento de tranquilidad. Pregúntate: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué puedo mejorar? Reduzca el ruido externo. Apagar el teléfono por un tiempo, evitar conversaciones superficiales o simplemente sentarse en silencio puede traer más claridad mental. Aprender a escuchar más y hablar menos. La sabiduría no se encuentra en quien habla sin cesar, sino en quien sabe cuándo guardar silencio y reflexionar antes de responder. Practica la contemplación. Observar la naturaleza, respirar profundamente y desconectarse del ajetreo diario ayuda a encontrar paz en el presente. El silencio no es un signo de debilidad ni de vacío. Es un espacio donde la mente puede organizarse, fortalecerse y encontrar las respuestas que realmente importan. La reflexión es la base del crecimiento personal y la clave para actuar con mayor conciencia en cada aspecto de la vida. Controlar las emociones negativas antes de que nos controlen. Las emociones negativas son inevitables. Todos en algún momento sentimos ira, miedo, tristeza o frustración. Sin embargo, lo que realmente importa no es sentirlas, sino cómo las gestionamos. Los estoicos entendían que las emociones descontroladas pueden llevarnos a tomar malas decisiones, destruir relaciones y alejarnos de la paz mental. Marco Aurelio afirmaba: no permitas que tu mente se vea arrastrada por las emociones, guíalas con la razón. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino aprender a manejar nuestras reacciones. Una emoción no procesada se convierte en un impulso destructivo, mientras que una emoción comprendida se transforma en aprendizaje. La ira es un claro ejemplo de esto. Cuando reaccionamos con furia, rara vez tomamos decisiones acertadas. En cambio, cuando aprendemos a pausar y analizar lo que nos enfurece, encontramos soluciones más racionales. Lo mismo ocurre con el miedo, la tristeza y la ansiedad. Si las dejamos crecer sin control, nos paralizan, pero si las enfrentamos con conciencia, nos fortalecen. Para dominar las emociones antes de que nos dominen, podemos aplicar estos métodos estoicos. Observar antes de reaccionar. Cuando sientas una emoción intensa, no actúes de inmediato. Respira y analiza qué está provocando. Preguntarte si la emoción es útil. ¿Te ayuda a resolver el problema o solo te está nublando la mente? Si no contribuye a una solución, entonces no merece tu energía. Practicar la reinterpretación. No es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Si cambias tu forma de ver la situación, puedes cambiar la emoción que te genera. Canalizar la energía emocional en algo productivo. La ira puede transformarse en motivación, el miedo en preparación y la tristeza en reflexión. Toda emoción puede ser una oportunidad de crecimiento si la gestionamos correctamente. El verdadero control emocional no significa no sentir, sino no permitir que nuestras emociones nos hagan actuar en contra de nuestra razón y nuestro bienestar.
Cuando aprendemos a dominar nuestras emociones, ganamos poder sobre nosotros mismos y encontramos una mayor estabilidad en la vida. La importancia de la gratitud en la filosofía estoica. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para transformar nuestra percepción de la vida. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, la gratitud nos enseña a valorar lo que ya tenemos. En la filosofía estoica, la gratitud no es solo una emoción pasajera, sino una práctica diaria que fortalece la resiliencia y la paz interior. Séneca afirmaba: "No es feliz quien tiene más, sino quien necesita menos". Esto nos recuerda que muchas veces la insatisfacción proviene de nuestras expectativas irreales, no de la realidad en sí misma. Cuando entrenamos nuestra mente para ver lo positivo en cada situación, reducimos el estrés, la ansiedad y el deseo constante de algo más. Para desarrollar una mentalidad de gratitud, podemos aplicar estos ejercicios estoicos. Reflexionar diariamente sobre lo que tenemos. Antes de dormir, pregúntate: ¿qué cosas buenas ocurrieron hoy? Apreciar lo ordinario. Muchas veces damos por sentados las cosas más importantes: la salud, el aire que respiramos, las oportunidades de cada día. Aprender de la adversidad. Incluso las dificultades pueden enseñarnos algo valioso. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Expresar gratitud hacia los demás. Reconocer el esfuerzo y la bondad en quienes nos rodean fortalecen nuestras relaciones. La gratitud nos permite enfocarnos en el presente con una actitud de abundancia. Cuando aprendemos a ver la vida como un regalo en lugar de una serie de carencias, experimentamos una paz y satisfacción que no depende de lo externo. Cómo la filosofía estoica nos ayuda a enfrentar la adversidad. Nadie escapa de los momentos difíciles. El sufrimiento, la pérdida y los fracasos forman parte de la vida. Sin embargo, lo que diferencia a las personas no es la adversidad en sí, sino la forma en que la enfrentan. Los estoicos creían que cada desafío es una oportunidad para fortalecer el carácter. Epicteto decía: "Las circunstancias no hacen al hombre, solo revelan lo que realmente es". Esto significa que no debemos ver los problemas como castigos, sino como pruebas que nos permiten crecer. En lugar de quejarnos por lo que no podemos cambiar, debemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Para afrontar la adversidad con una mentalidad estoica, podemos aplicar estas estrategias. Aceptar la realidad sin resistencia. Luchar contra lo inevitable solo genera sufrimiento. Aceptar lo que ocurre nos permite actuar con claridad, ver los problemas como oportunidades. Pregúntate: ¿cómo puedo aprender de esta situación? Cada obstáculo puede enseñarte algo valioso. No reaccionar impulsivamente. En momentos difíciles, la calma es nuestra mejor aliada. Antes de actuar, respira y analiza la situación con lógica. Recordad que todo es temporal. Ni el dolor ni la felicidad duran para siempre. Saber que todo pasa nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. La adversidad no define nuestra vida, sino nuestra respuesta a ella. Cuando adoptamos la mentalidad estoica, convertimos los desafíos en escalones hacia una mayor fortaleza y sabiduría. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo eliminar ciertos hábitos y pensamientos nos permite construir una vida más plena, consciente y equilibrada, desde el control de nuestras emociones hasta la renuncia a la necesidad de validación externa. Cada uno de estos principios estoicos nos ayuda a recuperar nuestro poder personal y alcanzar una serenidad duradera. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y sabiduría. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos enseñaron que la felicidad no depende de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de cómo decidimos interpretar y reaccionar ante la realidad. La serenidad y el autocontrol son la clave para una existencia más armoniosa. Cuando dejamos de lado el miedo al futuro, el perfeccionismo, la dependencia de los demás y las distracciones innecesarias, liberamos nuestra mente para enfocarnos en lo que realmente importa. La paz no se encuentra en evitar los problemas, sino en aprender a enfrentarlos con una actitud firme y equilibrada. Ahora es el momento de aplicar estos principios en la vida diaria. Empieza con pequeños cambios, cultiva la disciplina y observa cómo tu mentalidad se transforma.
La grandeza no está en hacer grandes gestos ocasionales, sino en practicar la excelencia de forma constante. Si quieres seguir explorando estrategias para fortalecer tu mente y vivir con más claridad, suscríbete a Mente Diferente. Juntos, seguiremos profundizando en las enseñanzas del estoicismo y descubriendo cómo aplicar sus principios para alcanzar una vida más consciente, resiliente y llena de propósito.